Vale. Qué bien, por fin podemos hablar. Genial. ¿Cuánto hace de Rafal? Bastante, ¿no? Un mes ya. Yo tengo una distorsión del tiempo que mejor no me preguntes. Bueno, vale, vamos a empezar. Bienvenidos a todos, a los que estáis escuchando ahora mismo y los que estáis escuchando a la repetición. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo hoy, así que si tenéis alguna pregunta o comentario, se puede ponerlos en los comentarios y si podemos intentamos responder. De hecho, estaría muy bien que ponéis algunas preguntas para Amal. Esta es la primera entrevista de la serie Historias con Alas y nuestra primera invitada es Amal Karidi, colaboradora en el proyecto Hacia una Europa Inclusiva de AHED, que es una asociación de educadoras, educadores en derechos humanos, coautora de uno de los artículos publicados en la revista intercultural Quaderns de la Mediterránea, y una de las 3 participantes de la mesa redonda con la tema Jóvenes, Educación y Inteligencia Artificial en el evento REFAL de la Fundación Anna Lindh, donde nos conocimos, Amal. Hola. Sí, hola a todos. Qué Buenas bien. tardes. Espero que os encontréis bien y que os parezca interesante la conversación, por lo menos, y esperemos que participéis. Por supuesto, que así se hace menos aburrido y más dinámico también, que creo que todos tenemos. Muy interesante, no te preocupes, tú tienes una historia muy interesante. Eso espero. He leído tu artículo en la revista IME y me ha parecido muy interesante tu historia de cómo llegaste aquí de pequeña. Luego pondré el link del artículo también en los comentarios para los otros, para que podáis leerlo. Pero, ¿puedes explicarnos un poco de esta historia y cómo te llevó esta experiencia a estudiar y trabajar en este ámbito? Sí, bueno, yo espero, de buenas a primeras, voy a hacer un resumen, porque al final el artículo ha sido una experiencia muy reveladora conmigo misma y con la compañera que también expuso, me permitió exponer también su historia en el artículo. Y al final son cosas que cuando yo llegué aquí con 5 años y al final pues son cosas, sobre todo es darme cuenta de algunas actitudes que si has leído el artículo lo verás, ¿no? Es decir, algunas cosas me hacían sentir vergüenza, ¿no? Porque supongo que en la mente de un niño hay cosas que no comprende, ¿no? Después cuando creces les pones nombre y dices, vaya, ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, claro, para mí el artículo era muy importante porque al final, como empezábamos en este escrito, decíamos, la mayoría de gente se piensa que el proceso migratorio empieza en una patera. Y no necesariamente es así, ¿no? Tanto mi compañera como yo lo empezamos sobre ruedas, ¿no? Y por suerte con nuestras familias, ¿no? Mi compañera con su padre y yo en mi caso, pues con mis tías, no con mis padres, pero sí con mis tías y mis padres vinieron más tarde. Entonces, empezando desde el inicio, yo solo recuerdo que yo me tenía que esconder. Yo no sé por qué me tenía que esconder en un coche debajo de los pies de mi tía, ¿no? Es decir, explícame esto, no sé, y eso no lo he sabido hasta que he crecido y yo solo sabía que no se lo podía contar a nadie. Entonces yo tenía amigos en la adolescencia y tenía gente conocida y tal, y yo pues no podía decir. Luego entendí que se supone que era malo venir de manera, no me gusta utilizar este término porque es terrible, ¿no? De manera ilegal, ¿no? De manera irregular, ¿no? Vine de manera irregular y a mí me hicieron entender de que eso era como un tabú en la sociedad en la que estaba, de acogida, que es esta, ¿no? Y que yo tenía pues, que no tenía que hablar de ese tema. O si mis amigos me preguntaban que cómo había venido a España, pues yo no sabía qué responder. Y literalmente evadía el tema, ¿no? Para mí era un motivo de vergüenza. Hasta que he ido creciendo, entendiendo cómo son las dinámicas de la realidad, ¿no? Y me he acabado dando cuenta de que es más motivo de orgullo que de vergüenza, ¿no? Es decir,
hostia, hay gente que ha nacido aquí con todos los derechos que supone tener que nacer en Europa, porque quieras que no es no me gusta decir esto, ¿no? Pero es la cuna de la democracia, hay mucho que mejorar en ello, pero desgraciadamente es así, ¿no? Hostia, tienen esa suerte que yo no he tenido y aún así he luchado pues para al menos seguir adelante, pese a estar en un sistema que me margina constantemente. Y bueno, y tenemos poco tiempo, pero tengo incluso pruebas administrativas de cómo el sistema me ha marginado a mí y a mi hermano, habiendo prácticamente nacido aquí, ¿no? Sí. Y en el caso de mi compañera es exactamente lo mismo, ¿no? Es ser padre, y en su caso es europea, ¿no? ¿Y porque tú llegaste de dónde? Yo llegué de Marruecos. Mi compañera con la que escribí el artículo llegó de Rumanía, que al final, bueno, sigue siendo, es Europa, no es lo mismo que venir de África al final, pero bueno, es que claro, cada parte del mundo tiene sus conflictividades también de las que podemos huir, no necesariamente tienes que escaparte de África, también te puedes escapar de Europa, que hay sitios bastante calientes, como digo yo, ¿no? ¿Y tú crees que esta experiencia te llevó a estudiar lo que estudiaste y trabajar en este ámbito? Yo es que no lo sé, no sabría decirte porque, o sea, seguramente sí, subconscientemente sí, porque yo lo único que recuerdo... Explica a la gente qué estudiaste y en qué trabajas. Sí, estudio ciencias políticas, bueno, ahora ya estoy acabando, pero por suerte soy de las pocas personas, por ejemplo, que he estado en dos universidades haciendo la misma carrera, simplemente en una universidad hice unos cuantos años y me cambié para terminar en otra universidad. Y en ambas me he encontrado con que muy pocas personas, de las que ya hablaba, ¿no? De mis compañeros de clase, estaban estudiando ciencias políticas porque les gustaba, ¿no? Porque cuando hablaba con él me decía, no, es que estudio ciencias políticas porque no me dio la nota para entrar a Derecho, estudio ciencias políticas porque no me dio la nota a entrar a, yo qué sé, o estudio ciencias políticas porque no me dio la nota a entrar a esto y pretendo saltar de aquí a... Ya. Era básica, pero había muy pocas personas que realmente estudiaban ciencias políticas por vocación, ¿no? Es decir, y es algo que yo no lo he cambiado. Yo desde muy pequeña era una persona que, de verdad, o sea, por temas familiares y problemas familiares y dinámicas tóxicas familiares, pasaba más tiempo fuera de casa, desde que era cría, que dentro de casa, por mi propio bien. Entonces, yo era la típica niña, a lo mejor de 11 años, que se sentaba con los yayos en los bancos, en los parques, a hablar con yayos, ¿no? Y los yayos me hablaban de política. Yo igual no entendía nada de lo que decían, pero iba interesándome poco a poco y lo único que sí que no ha cambiado nada en mí, lo he tenido muy claro, es el sentido de la justicia. Tengo un sentido de la justicia muy desarrollado y me juega en contra muchas veces. O sea, muchas veces mi sentido de la justicia, que eso es algo que me tengo que trabajar teniendo en cuenta lo que me quiero dedicar en el futuro, me hace perder mucho los estribos. No soy yo y no sé cómo reaccionar ante una injusticia. Y desgraciadamente estamos en un mundo lleno de injusticias. Llenísimo. Y eso es algo que yo creo que es en parte es de mi personalidad y en parte es de mis vivencias personales, que la injusticia para mí es un no. O sea, antes de ser clavo, soy martillo, ¿no? Es decir, no puedo. Y si tengo que defender a una persona que no conozco en la calle, no lo he dudado ninguna vez. Me dan igual las consecuencias. Porque tu trabajo con AGED, que es la asociación, está vinculado totalmente con empoderamiento a la juventud inmigrante. Sí, sí. Explícame este proyecto que haces con ellos. Bueno, yo, para empezar, decir que AGED acabé en AGED de rebote gracias a una compañera de clase, ¿no? Que yo recuerdo que cuando me habló por primera vez me dijo, hostia, mira, me presento, soy tal, es que te he escuchado hablar en las clases, yo qué sé, en este caso era sistema político internacional, ¿no? Y, hostia, me parece fascinante lo bien que hablas y en plan, la pasión que le pones a estos temas y lo muy interesada que estás en la política internacional y en el tema de derechos humanos y tal. Y esa chica en concreto pues estaba haciendo prácticas en AGED y me dijo, mira, estamos haciendo uno de nuestros proyectos, porque obviamente llevan a cabo varios proyectos cofinanciados con la Unión Europea y este en concreto pues es Capa la Europa Inclusiva, hacia la Europa Inclusiva,
Y lo que pretende, pues, es sobre todo intentar acoger una comunidad, un grupo de personas de orígenes diversos, teniendo en cuenta que partimos de una base, como se habló en su momento en el encuentro de la Refalno, desde los márgenes muchas veces, e intentar empoderarlos y enseñarles y hacerles entender que existe algo llamado derechos humanos y que son derechos que tienes por el mero hecho de nacer humano. No tienes que pedir ni por favor ni dar gracias por ellos. O sea, esa es una frase que yo repito constantemente porque es que parece que la gente, sobre todo, insisto, yo, de mi familia, que llevan aquí toda la vida, es algo que no acaban de entender. Tienen la sensación de que tienen que dar gracias por estar aquí o por recibir sanidad pública o lo que sea. Es como, esa sanidad pública la has pagado tú con tu dinero de estar trabajando aquí toda tu vida. No tienes que dar gracias por esto. Eso en base. Por otra base, hay unos derechos que son inalienables a ti por el mero hecho de ser, pues, un humano y ya está. Entonces, Capa la Europa Inclusiva, pues hacíamos talleres de formación en torno a los derechos humanos y nos ayudó a empoderarnos y se basa en empoderarnos sobre todo en llevarnos a tener un diálogo con las entidades políticas y públicas. Porque al final tú y yo, como iguales, podemos hablar de estos problemas que hay, pero es que poder llevarlo a la mesa con los responsables es muy difícil. Y al final son los responsables, son ellos los que te tienen que escuchar. No mi vecino. Mi vecino está bien que me escuche e intentaremos luchar para cambiar las cosas, pero no tenemos las herramientas suficientes para hacerlo. Necesitamos, por suerte o por desgracia, necesitamos de los entes públicos, de nuestros representantes, que nos ayuden, que nos avalen, ¿no? Que nos escuchen para cambiar las cosas. Y es así como acabé en AGET y estuvo muy bien porque el proyecto ahora está más o menos cerrado, nos queda el cierre definitivo, ¿no? Pero bueno, llevamos a cabo diálogos en Tortosa, por ejemplo, sí, fue en Tortosa, si no me equivoco, con las entidades de allí, saber también, conocer cómo está la situación multicultural allí, dónde están los puntos de choque, dónde están los puntos de confluencia, en dónde deberían mejorar. Hubo un diálogo que es donde conocí a la María Àngels y cómo nos invitó a participar en su revista en la sede de la Comisión Europea de Barcelona. También lo mismo, estaban técnicos de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona, incluso de gente que trabaja en el Departamento de Extranjería, y ahí pudimos exponer algunas de nuestras vivencias también y quejas y dar un golpe en la mesa y ver si pueden darse cuenta de que hay cosas que arreglar y nos pueden echar un cable. Y parte del finalizamiento de este proceso también fue, pues, ir a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, o sea, conocer las instituciones europeas, hablar con los europarlamentarios, conocer cómo está el tema de la legislación en torno a la migración irregular, que es un tema que tiene tela. Da para mucho. Lo que vi ahí es bastante alarmante, la verdad. Yeah. Creo que a Europa le queda bastante por mejorar. Tiene un discurso bastante paternalista, un discurso sin querer, porque soy consciente que es sin querer, bastante xenófobo, porque al final la socialización es primordial y si te han socializado en que eres la cuna de la civilización y el resto, como dijo Borrell, que no sé si lo viste, y bueno, aquí los oyentes o tú misma, Dépica, que dijo que Europa era un jardín y el resto del mundo era una jungla en la apertura de una academia diplomática de la Unión Europea. En el curso, pues, fueron declaraciones directas, ¿no?, de este señor, decir que el resto del mundo es una jungla y que Europa es un jardín. Yeah. Y decir, hostia, si esto viene desde las instituciones europeas, es un discurso así, no me quiero imaginar lo que nos llega a nosotros, a los países que estamos más abajo, ¿no?, que somos Estados miembros. Entonces, mira, hay una pregunta aquí de Lilian que dice, me gustaría saber qué te ha aportado el proyecto, qué logros o avances percibes. Vale, ¿qué me ha aportado? Una voz, porque son cosas que yo podía hablar con mis amigos y con la gente conocida, pero es lo que digo, al final mis amigos no tienen contacto con
la sede de la Comisión Europea en Barcelona, no tienen contactos con el Ayuntamiento de Tortosa, no tienen contactos directamente con la Comisión Europea para que yo me pueda presentar ahí y decirles, ¿pero qué estáis haciendo? O sea, por favor, aquí, o sea, lo que me ha dado es una voz y por eso es muy importante para mí, bueno, y creo que para todos debería ser muy importante empoderar las organizaciones de la sociedad civil. Son primordiales porque no hacen nada por sí mismas, pero sí que unen la voz y la fuerza de un pueblo para llevar a cabo la voz de unos pocos a más arriba. Porque ¿Y qué logro? Sí, exacto. Es lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, que está muy bien que has llegado aquí para poder inspirar, en primer lugar, a otras mujeres que están en el mismo sitio y para darles voz también, claro, los que no claro, pueden. ¿Y qué claro. logros o avances percibes? Muchísimos. Uno de ellos es que yo ahora mismo estoy hablando con vosotros, ¿no? O sea, al final, ¿quién soy yo? Soy una joven de 25 años que acaba de terminar su carrera, que pone los pies en la vida real y en el mundo real, digamos, con más dudas que respuestas. Y el hecho de estar yo aquí pudiendo hablar con Deepika y con vosotros y explicaros mi historia, para mí es un logro el haber podido redactar 5 páginas junto a una compañera y amiga sobre nuestras vivencias como chicas jóvenes de padres migrantes. Ha sido también gracias al hecho de haber participado con AGET y que AGET me haya presentado a la María Àngels y que la María Àngels me haya presentado su revista, que su revista me haya dejado ir al encuentro de la Refal y formar parte de la mesa redonda. Y has llegado aquí. Llegue aquí de rebote y estar hablando con vosotros. Claro. O sea, para mí, en tan poco tiempo, que es un año, todo está pasado en un año y en tan poco tiempo creo que son bastantes logros y espero que vayan a más. Y no para mí, sino para todos y para todas. Que todos tengamos la oportunidad de alzar nuestra voz e intentar cambiar las cosas. Sí, y mira, en el Refal, la mesa redonda que escuchamos, nosotros, yo y mi compañera, estábamos muy inspirados para oír a vosotros, porque era sobre inteligencia artificial. ¿Sabes? En este momento en el que haya tanto miedo a la inteligencia artificial y el rápido avance de la tecnología y lo que significa esto para la humanidad, vosotros hablasteis con tanta energía positiva y esperanza para el futuro. ¿Cómo ves tú este avance tecnológico? Especialmente el impacto de la inteligencia artificial en interacción con la democracia, los derechos humanos, en la interculturalidad. Bueno, ese es mi tema favorito. Claro, en 1 minuto, 2 minutos. Sí, ese es mi tema favorito. Y al final, como politóloga, ya en su momento hice trabajo sobre este tema y me fascinó muchísimo. Y de esto ya hace 5 años y es como que me hace gracia porque ahora es cuando empiezo a ver que la gente se está dando cuenta. Y es como, hostia, pero hace 5 años yo hice un trabajo, que es un trabajo de nada, ¿no? En la universidad, hablando de este tema y ahora estoy viendo que se están escribiendo hasta libros y la gente se está alarmando, ¿no? Que parece que nos estemos dando cuenta ahora de que la tecnología ha llegado, ¿no? Y como bien te he comentado y está en la pancarta de presentación, ¿no? Antonio Gramsci decía que el viejo mundo se moría, el nuevo tarda en nacer y entre ese claroscuro nacen los monstruos, ¿no? Ya ha pasado antes, o sea, yo recalco e insisto, o sea, la historia no es lineal, no lo es, se ha demostrado antes. Entonces, no estamos ante un dilema nuevo, el miedo de, ay, Dios mío, la tecnología, ¿qué me va a hacer? ¿Qué consecuencias tiene? No es nuevo, ya pasó en su día. Pues eso, en el siglo XIX, cuando la industrialización avanzó más de lo normal, ¿no? Y la ciencia avanzó demasiado y la gente pues dejó de creer en Dios y empezaron a haber crisis de fe masivas y eso llevaron unas consecuencias tan terribles como a que llegásemos a creer en un Führer, ¿no? En un
Pero Mussolini. ahora está avanzando muy rápido inteligencia artificial. Estamos en un momento, como nos han enseñado siempre, estamos en un momento de aceleración histórica. Y como la historia no es lineal, momentos de aceleración histórica hemos tenido muchas veces. Entonces, y eso es bueno, porque podemos ver en el pasado cómo hemos reaccionado ante esos momentos de aceleración histórica y utilizarlos a nuestro favor para arreglarlo ahora. Entonces, ¿cómo afecta la tecnología? Bueno, yo, como politóloga, llevándolo al territorio este de la democracia, voy a dar un ejemplo, ¿no? La matemática Kat O'Neill, que es una científica bastante destacada, ¿no?, de Estados Unidos, habla mucho de que los algoritmos, porque hablamos mucho de los algoritmos como si fuesen, la inteligencia artificial, los algoritmos como si fuesen un ente pensante por sí mismo, o una inteligencia superior a nosotros o algo, y no, o sea, realmente son modelos matemáticos que ha creado una persona. Y tendemos a creer, como dice Catonera, que las matemáticas son neutras, y no lo son. Las matemáticas, los modelos matemáticos, son neutros cuando no los utilizas con un fin. Pero la inteligencia artificial tiene un fin. Y si tú o yo, o los presentes, no son científicos y desarrollan un algoritmo con un fin, pues dependerá de sus intenciones, ¿no? Y de su ideología principal y de su conocimiento principal, el cómo vaya a utilizarlo, ¿no? Ejemplo, por si no me he explicado bien, ¿no? En Estados Unidos se agarran muchísimo a... No, es que la mayoría de la población que está en la cárcel es una población afrodescendente, afroamericana. Y eso perpetúa la segregación. O sea, dentro de las cárceles, es verdad. La mayoría de gente que está en las cárceles es gente afroamericana. No obstante, el hecho de que exista ese dato es gracias a que existe un algoritmo, que eso lo explica la misma científica, ¿no?, que crea perfiles, ¿no? La gente que está en la calle, que son de descendencia afroamericana, los algoritmos del Estado, el modelo matemático que utilizan para seleccionar, para hacer cualquier trámite administrativo o lo que sea, crea un perfil sobre esa persona. Y el crear ese perfil de esa persona ya la está condenando a seguramente vivir en un barrio marginal. Y el hecho de vivir en un barrio marginal provocar que esa persona tenga que delinquir y acabe en la cárcel. Ay, no, pero es que claro, la mayoría de la gente que está en la cárcel son afroamericanos. ¿Será que son malos por naturaleza y son delincuentes por naturaleza? No, no es así. Los algoritmos ahí juegan un papel fundamental. Hemos visto, por ejemplo, en las elecciones, famosísimo, el tema de Donald Trump y cómo llegó a las elecciones. Se desmanteló el tema Facebook, la trama Facebook, Rusia, las fake news que se utilizaron de un bando para el otro, el tema de espionaje. Obviamente eso ha hecho y ha ayudado a que Donald Trump, es una realidad y está demostrado, ¿no? Eso ha impulsado a que la población vote a Donald Trump en favor en comparación que otros, ¿no? Y ejemplos como estos, un montón. Yo, mira, es algo que... Lo siento, Amal, es que llegamos casi al fin. Sí. Y está tan bien y veo ahora que 20 minutos no es nada para estas charlas. Es que son temas... Hacerlo más tiempo, hacerlo con más tiempo. Entonces, sí, antes de ir, yo quiero preguntarte una última pregunta en 2 minutos. Si nos puedes dar un mensaje, dime un mensaje para al final, ¿qué quieres que la gente... ¿Qué puedes decir a la gente para ayudarnos a afrontar el futuro que tenemos enfrente de nosotros? Mira, diré 2 cosas. Una es la que estábamos comentando antes tú y yo, y es la de, por favor, dejémonos de especialismos y titulitis. No sabemos de nada. De verdad, necesitamos escuchar más y saber menos. Porque estamos en una sociedad de realmente el desconocimiento. Hay tanta información al abasto que ni siquiera la estamos filtrando. Y realmente nos creemos que sabemos mucho y no sabemos nada. Porque prefiero que te leas un artículo y lo filtres bien a que me leas 30 y no entiendas ni la mitad de lo que te están diciendo. Y para cerrar, hay un politólogo que a mí me ha gustado muchísimo, que me obligaron a leer en la carrera, y habla muchísimo de la inteligencia colectiva. Y para cerrar, pues voy a citar textualmente una parte de su libro, ¿no? Dice, una sociedad colectiva consiste en manejar con prudencia y racionalidad la ignorancia en la que nos vemos obligados a actuar.
en última instancia, una sociedad del desconocimiento, que es lo que estaba diciendo. Y dice, la sociedad del conocimiento se caracteriza precisamente como sociedad que ha de aprender a gestionar ese desconocimiento. Hoy en día tenemos muchísimas herramientas, muchísima información, pero no estamos gestionando esa información que tenemos. No, nos llega una noticia y ni siquiera somos capaces de filtrar si esa noticia es real o es una fake news. Claro. Hablando de inteligencia artificial y de tecnología. Entonces, por favor, seamos una sociedad con inteligencia colectiva. Antes de pasarnos una noticia que nos ha llegado y la difundamos, verifiquemos si es real, si no, y eso. Y nada Con más más conciencia, más conciencia. hay que tener muchísima más conciencia, porque nos estamos dejando llevar por este momento de aceleración histórica, en esta vorágine, y no nos estamos dando cuenta. Y no, la tecnología no es un ciberleviatán que se nos va a comer, pero hay que tener cuidado y hay que saber utilizar las cosas con cabeza, como todo, y sin exceso. Bueno. Pues gracias Amal, gracias por charlar con nosotros. Es un placer escucharte a ti y conocer lo que realizas. Inspiradora. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Y gracias a los que habéis estado escuchando y bueno, y a los que escuchéis y veáis este vídeo en un futuro cuando esté posteado. Muchísimas gracias de corazón. Gracias a todos y gracias a vosotros por acompañarnos hoy. Yo sé que ya llevamos 6 minutos más y nos vemos, solo para decir, nos vemos la semana que viene, la misma hora, para la próxima entrevista de Historias con Alas. Publicaremos el evento mañana. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Buenas tardes.